Saludo cordial, amables televidentes y seguidores. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada distinta de los hechos, los acontecimientos y las noticias económicas que afectan directamente sus bolsillos. Les habla Juan Armando Rojas y junto con Alejandro Arteaga les estaremos acompañando en la próxima media hora con una noticia muy importante que tiene que ver con 1.800.000 empresas en Colombia. Bienvenidos. Comenzamos este primer segmento de Economía y Bolsillo con una noticia muy importante que tiene que ver con unas instituciones que están en las regiones del país y que se llaman las cámaras de comercio. Unas entidades que son una especie de organizaciones público-privadas que asisten a los empresarios y que tienen unas funciones muy importantes para promover el tejido y fortalecer el tejido empresarial en Colombia. Estamos hablando de que en Colombia más de 1.800.000 empresas de todos los tamaños están registradas ante las cámaras de comercio. Y atención a esta otra cifra, las cámaras de comercio manejan recursos y patrimonio por alrededor de 4 billones de pesos, con ingresos anuales que superan también los 1.7 billones de pesos. Y para desarrollar este importantísimo tema que tiene que ver con el empresariado colombiano, pues vinimos hasta la Superintendencia de Sociedades, que es la entidad del gobierno que vigila las cámaras de comercio. Y estamos con Rodrigo Riaño, quien es psicólogo y tiene más de 25 años de experiencia en este mundo laboral, los últimos 4 años en asuntos societarios, y además es el superintendente delegado para asuntos económicos de la Superintendencia de Sociedades. Doctor Rodrigo Riaño, bienvenido a Economía y Bolsillo. Es un gusto, le agradezco que nos haya recibido aquí en la Superintendencia para abordar este tema importantísimo. No, Juan, a ustedes muchas gracias también por acompañarnos en este escenario, Alejandro también por supuesto, y pues aquí dispuesto pues para poderles comentar acerca de este estudio. Este es un estudio que hacemos en la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios, de los diferentes estudios que nosotros presentamos a lo largo del año. Es un estudio novedoso, inédito, pero es la primera vez que tenemos la revelación de esa de información financiera de las cámaras de comercio del país, y por supuesto pues ahí hay mucho material para divulgar, para hablar, para dialogar, incluso para discutir desde una visión pues crítica, pero también siempre manteniendo la objetividad, por supuesto. Bueno, vamos a empezar esta conversación sobre las cámaras de comercio haciéndole la pregunta básica: ¿qué son las cámaras de comercio? Muchas veces cuando un emprendedor se lanza a la aventura de iniciar un negocio, lo primero que le dicen es regístrelo en la Cámara de Comercio. ¿Qué son las cámaras de comercio y por qué los empresarios están llamados, de todos los tamaños, están llamados a acudir primero a la Cámara de Comercio y registrarse? Bueno, las cámaras de comercio pues son esa entidad que al final da fe de la formalización de un empresario en Colombia, cuando ellos pues por supuesto siguen también todo lo señalado en el Código de Comercio. La Cámara de Comercio es esa entidad donde yo como empresario voy para registrar mi unidad productiva, manifestarle a la sociedad en general cuál es mi objeto social y además dejar consignado allí que voy a desarrollar un objeto social partiendo por supuesto de un capital que estoy entregando y que estoy poniendo a disposición, y por lo tanto que también me está generando a mí como empresario pues una responsabilidad sobre pues ese capital que se está generando allí. Allí estoy manifestando por supuesto y dando fe de lo que voy a ejercer, las actividades que voy a desarrollar, y más o menos dando una idea también de cuáles van a ser mis clientes, cuáles van a ser mis
mis proveedores y por lo tanto cómo me voy a relacionar con el resto del tejido empresarial. Entonces digamos que esa parte de la formalización es una función primordial de las cámaras de comercio, pero que va obviamente acompañada de otras acciones que deben también ir en beneficio del empresario, pues que no solamente va allí a ser un tema registral, mejor dicho, la función de la Cámara de Comercio tiene que ir más allá de la registralidad y al final también devolverse en unos beneficios para el empresario que pues, hizo este ejercicio de seguir la ley. Claro. Delegado, Juan Armando mencionaba una cifra importante y es 1,8 millones de empresas en Colombia que están registradas ante las cámaras de comercio. ¿Cómo funciona ese registro y ante cuántas cámaras de comercio? Es decir, ¿eso se hace por región o se hace? ¿Cuál es la forma en la que un empresario, una persona que quiere emprender, pues acude a una cámara de comercio para hacer ese proceso? Bien, digamos que pues hay una acción que es un empresario de un territorio en particular hace parte de la jurisdicción que tendría una cámara de comercio en particular, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en la Cámara de Comercio de Pasto, por ejemplo, en Nariño, por ejemplo, está la Cámara de Comercio de Pasto, la Cámara de Comercio de Tumaco, la Cámara de Comercio de Ipiales. O sea, no funciona por departamento. No funciona por departamento. Entonces, por ejemplo, en ese departamento en particular están esas 3 cámaras de comercio y hay una organización de la jurisdicción de esas cámaras de comercio. Y entonces, pues el empresario acude allí a hacer ese registro. Ese 1.8 millones de empresas que están registradas en el país están organizadas en un conjunto de 58 cámaras de comercio que son las que le prestan actualmente este servicio al país. Y digamos que uno pensaría que normalmente si yo tengo una empresa en el sur y oriente del Tolima, pues me registraría allí en el sur y oriente del Tolima, en la Cámara de Comercio que lleva ese nombre, sur y oriente del Tolima, pero pues resulta que también hay casos, sobre todo de grandes empresas, que lo que hacen es que registrarse en grandes ciudades, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Bogotá, o la Cámara de Comercio de Medellín, o la de Cali, o la de Barranquilla, dependiendo un poco de la región. Superintendente delegado, estamos hablando, yo estoy tomando aquí atenta nota de las cifras que usted nos está contando. Estamos hablando, para recopilar, que son 58 cámaras de comercio las que funcionan a lo largo y ancho del territorio nacional, que manejan anualmente 1.7 billones de pesos y que tienen un patrimonio que suma más de 4 billones de pesos. No es mucho dinero el que manejan las cámaras de comercio y estos recursos que son aportes de los empresarios y que en últimas tienen una connotación de recursos públicos. ¿En qué deberían invertirse y si se están invirtiendo bien o no en favor y qué beneficio reciben los empresarios que sostienen esas cámaras de comercio? Bueno, entonces si me permites, organizamos ahí esa información. Entonces tenemos un sistema cameral, que ese sistema cameral, pues cuando nosotros vemos el estado de situación financiera, pues estamos viendo un sistema cameral que tiene en activos 4.1 billones en efecto, con una deuda de unos 363.000 millones, luego el 4.1 versus los 363.000, pues le da al final un patrimonio que es casi el 90% de los activos, es un patrimonio de 3.8 billones. Luego, entonces ya cuando uno habla del sistema cameral, uno dice, bueno, pues hay un sistema cameral que es sólido, fuerte en temas financieros y por supuesto uno podría decir, pues es una cantidad importante. Cuando vamos a los ingresos, tenemos el ingreso de las por operaciones, digamos que es de 1.7 billones, pero podríamos irnos a los ingresos ordinarios, que los ingresos ordinarios son el ingreso que genera las cámaras de comercio por ser cámaras de comercio. La caja, ¿bien? Digamos. Sí, entonces son 1.5 billones de esos ingresos ordinarios que generan en total. Y ahí vamos a un punto interesante. De esos 1.5 billones, 1.2 billones son producto del tema de la registralidad. Luego quiere decir que son dineros públicos, ¿no? Entonces,
ahí hay un primer llamado de atención y voy ahorita a resolver la pregunta, pero estamos hablando de pues, un altísimo, casi la totalidad del porcentaje de esos ingresos ordinarios provienen del tema del recurso público, porque es el empresario, el público, que va y deposita su confianza en la Cámara de Comercio, genera obviamente el pago de esa registralidad y pues por lo tanto, obviamente como empresario se espera que ese dinero público, primero, antes de hablar qué se esperaría, que haya una rendición de cuentas de ese dinero público. Las cámaras de comercio, las confederaciones o la confederación que las congrega deberían ser ejemplo en materia de la rendición de cuentas porque están manejando un dinero que es público. Y ahora sí, yendo al meollo del asunto, pues por supuesto estamos hablando de una suma importante. Y lo que se esperaría es que esto repercutiera en competitividad. Las cámaras de comercio y esta institución, la Superintendencia de Sociedades, siempre lo ha repetido, las cámaras de comercio deben ser las agencias de competitividad y desarrollo empresarial de las regiones. Y ahí hay una problemática. De hecho, el superintendente anterior también, el doctor Billy Escobar, lo señalaba y recalcaba mucho eso. Hay una problemática de la necesidad de ver a la región, de analizar la región. Porque cuando uno ahora toma el informe, que por cierto le hago publicidad, el informe es un informe interactivo, cualquier persona lo puede ver, descargar, interactuar, funciona de manera muy intuitiva en un Power BI, pues te vas a dar cuenta que esos activos, el de 4.1 billones, 2 billones son, por ejemplo, están en la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿no? Si sumas Bogotá, Medellín y Cali, en activos son 1.7 billones, ¿no? Y en ingresos, la Cámara de Comercio de Bogotá se lleva, del 100% se lleva el 36% aproximadamente. Entonces estamos hablando que, a pesar de que estamos hablando de unas entidades, 58 cámaras distribuidas a lo largo del país, a largo y ancho del país, pues al final termina habiendo una centralización tanto del tema de los recursos en las cámaras y de pronto, producto de esa centralización, el empresario de Puerto Asís, el empresario de Ipiales, el empresario de Guaitarilla también allá en Nariño, el empresario de Iniria, el empresario de Carreño, pues de pronto no está viendo como un gran efecto de la contribución que ellos hacen a su respectiva cámara. Claro, delegado, y aquí también es importante pues preguntarle de ese tejido empresarial que hace parte de las cámaras de comercio, de esos 1.8 millones de empresas, ¿cuántas son pequeñas empresas o cuántos son negocios, no sé si denominarlos unipersonales, que esperan que haya alguna acción de esas cámaras de comercio, pues en temas de capacitación y demás para lograr un crecimiento aún mayor? ¿Cuál es ese porcentaje de pequeños y medianos empresarios? No, pues eso es algo que también hemos recalcado permanentemente acá en la Superintendencia de Sociedades y es de ese 1.8 millones de empresas, 1.7 y puntica son microempresas. Es decir, es algo que nosotros hemos señalado. Este es un país de pequeños empresarios, de microempresarios, y además cuando vemos la proporción de personas naturales versus personas jurídicas, son muchas más personas naturales que las personas jurídicas que están registradas en el sistema cameral. Luego somos un país de microempresas, y allí precisamente es hacia donde ven apuntar las ayudas, los recursos, que uno podría pensar en una idea de un sistema de solidaridad, por ejemplo, que pudiera de alguna forma hacer conjugar todos estos recursos, estos ingresos de las cámaras de comercio para poder generar como una distribución más equitativa y cerrar un poquito esa brecha que hay y esa diferencia, porque nosotros lo vemos, nosotros estamos permanentemente en territorio, nosotros, la Superintendencia de Sociedades está todo el tiempo en territorio, haciendo una actividad que se llama promoción de empresas en reactivación económica, donde nosotros vamos a los territorios a llevar soluciones que necesita el empresario y que de pronto no ha encontrado en el ejercicio normal de su desarrollo del comercio. Que debería ser parte también de las obligaciones o de las tareas que realizaran las cámaras de comercio de ese acompañamiento a los empresarios. Ya vamos a hablar de la herramienta interactiva que por primera vez esta superintendencia, la Superintendencia de Sociedades, ha creado en un ejercicio de transparencia para que cualquier ciudadano vea y le
ponga el ojo, le ponga la lupa a lo que están haciendo las cámaras de comercio. En segunditos, después de la primera pausa aquí en Economía y Bolsillo. Retornamos aquí en Economía y Bolsillo, hoy desde la Superintendencia de Sociedades, donde estamos hablando sobre un tema muy importante y es la lupa, la vigilancia especial que tiene esta entidad sobre las cámaras de comercio del país. Y hablábamos también con el delegado Rodrigo Riaño sobre esa nueva herramienta que pues han puesto ustedes a disposición de todo el público colombiano para hacer como una inspección más de cerca a todo ese manejo de recursos, a cuáles son los ingresos y demás. ¿Cómo funciona esta herramienta, delegado? Bueno, primero que todo señalar que este es un ejercicio que se hace en pro de la transparencia. Digamos que nosotros como Superintendencia de Sociedades somos los que debemos promover, porque tenemos una función constitucional de asegurar la economía nacional desde el punto de vista de las empresas, y una pata de esa mesa, nosotros decimos las patas de la mesa, una de las patas de la mesa de poder asegurar nosotros la situación económica del país es el tema del gobierno corporativo de las empresas. Y como hace parte de eso, pues también detrás de eso está todo el tema de transparencia, todo el tema de la rendición de cuentas, y nos parecía muy importante que el país pudiera tener, pues ya que no se había hecho, que pudiera tener un informe donde ellos tuvieran claridad acerca de cómo están organizados los estados financieros de las cámaras de comercio en un ejercicio de transparencia, pues que lo promovemos desde la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos, eso tiene una metodología. La Cámara de Comercio, digamos que dentro del ejercicio de supervisión, tienen la obligación de hacernos un reporte de esa información financiera en un informe que se llama el informe 02, que ellos conocen muy bien. Nosotros tomamos esa información financiera, lo cual quiere decir que el informe no está creado con información que se bajó de una base de datos o información que encontramos en una publicación de prensa o algo así, sino que es información verificada por los revisores fiscales de cada una de las cámaras de comercio. Luego podemos decir con total certeza que la información que está ahí es la que es, o es la que por lo menos ellos nos reportaron. Eso nosotros lo capturamos a través de un sistema, que es un sistema XBRL, que es un sistema interesante en temas de innovación para el reporte de información financiera, y lo pasamos a un tablero de Power BI, que eso está súper de moda, y además ahora desde los niños en adelante entienden el tema del Power BI, y el Power BI es un tablerito donde ustedes pueden ir fácilmente picando y pueden hacer filtros, y pues entonces pueden, por ejemplo, en las 58 cámaras ver cuáles son los activos de la Cámara de Comercio de Magangué, cuáles son los activos de la Cámara de Comercio de Ibagué, cuáles son los activos de la Cámara de Comercio de Pamplona, o lo mismo con los ingresos. Van a encontrar una pestaña de diversificación de ingresos, que ahí es donde ustedes van a poder ver que de ese 1.5 billones de ingresos ordinarios, 1.2 dependen de la registralidad, que ahí voy a hacer un comentario, es qué pasaría en Colombia si, como pasa en otros países, la registralidad fuera gratuita. Pues creo que sobrevivirían 2 cámaras de comercio, porque 1.2 billones son del tema de la registralidad. Por eso es que decimos que hay un tema de sostenibilidad importante. Entonces es una herramienta interactiva, y siempre buscamos en la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios y acá en la Superintendencia de Sociedades, pues que la información que nos entregan a nosotros en el ejercicio de supervisión sea información que no se queda en un anaquel, sino que sea información útil. Por eso nosotros generamos los múltiples informes. Ahora viene el de las más grandes, luego el del fútbol, luego el del turismo, luego el de regiones, y eso es lo que hacemos nosotros con la información que nos entregan las empresas. Delegado. Sí, adelante, Alejandro. Yo le quería preguntar, ¿hay forma de establecer esos recursos, esos 1.2 billones, qué uso le están dando las cámaras de comercio? ¿Eso también hace parte de la misionalidad de ustedes como superintendencia? Por supuesto, ellos tienen que, ellos entregan a la Dirección de Cámaras de Comercio, que hace parte de otra delegatura, que es la Delegatura de Supervisión Societaria. En este caso nosotros somos los que generamos la información, pero hay una delegatura que ejerce la supervisión sobre las cámaras de comercio, que es la Delegatura de Supervisión Societaria. Las cámaras de comercio tienen que presentar un plan anual de trabajo, donde ellos muestran cuál va a ser el desarrollo de sus actividades,
y tienen por supuesto que presentar sus presupuestos, tienen que también entregar la información pues obviamente al final del ejercicio de cómo se hizo la ejecución de ese presupuesto que planearon en su plan anual de trabajo. Digamos que todo eso está organizado allí en esa información que entregan a la Superintendencia de Sociedades. Bueno, como usted sabe, doctor Rodrigo Riaño, superintendente delegado para asuntos económicos de la Superintendencia de Sociedades, este es un programa que tiene una audiencia muy importante en los departamentos del eje cafetero, en Risaralda, Caldas y Quindío, donde nos ven a través de la señal abierta de Telecafé. Y precisamente me preguntan desde Manizales, tengo un negocio de café que estoy tratando de sacar adelante, pero en los primeros 3 años he pagado aportes a la Cámara de Comercio sin haber recibido ningún beneficio a cambio. ¿Qué pasa si el año entrante no renuevo el registro mercantil? En segunditos vamos a responder esa pregunta de un usuario de cámaras de comercio que seguramente se están haciendo muchas personas en Colombia, después de la siguiente pausa aquí en Economía y Bolsillo. Recta final de Economía y Bolsillo, estamos en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades conversando con el superintendente delegado para asuntos económicos Rodrigo Riaño sobre la utilidad, para qué sirven las cámaras de comercio. Y precisamente desde Manizales nos preguntaban qué pasa si no se renueva el registro mercantil. Muchos empresarios ven esto es como un requisito más para operar. ¿Qué sentido tiene real estar registrado en el famoso RUES? Bien, ahí lo que tiene, digamos que eso ya entra en materia del tema del Código de Comercio, y pues cuando una empresa no renueva su matrícula mercantil entra en un periodo que es un periodo que se extiende hasta 3 años, donde si no llega a generar esa renovación, pues al final también se comienza a hacer como la disolución, por lo menos para el sistema empresarial, para el tejido empresarial de esa empresa. Pero más allá de eso, que ese es el tema de la registralidad, detrás de la pregunta está el tema de una percepción que nosotros como Superintendencia de Sociedades también a veces hemos logrado captar en las regiones, y es, hombre, ¿cuál es el beneficio de estar haciendo parte de una cámara de comercio? Nosotros, por ejemplo, recientemente estuvimos en Montería, acompañando a la Cámara de Comercio de Montería con todo el fenómeno del frente frío, y veíamos de verdad esa necesidad de los empresarios. En este caso sí nos encontramos con una Cámara de Comercio que fue a los territorios, una Cámara de Comercio que no estaba sentada la persona solamente en Montería, sino que fue a todos los territorios, hombre, a entender la necesidad y sobre todo a empezar a buscar y a sumar ayudas para poder llegar con soluciones. El empresario, ¿qué es lo que está necesitando? Miren, si ustedes van a Iniria, van a encontrar grandes artesanos o van a encontrar grandes productores de productos alimenticios. Allí necesitan que alguien les acompañe para el tema de la marca, que lo hace la SIC, que alguien los acompañe para el tema del registro del INVIMA, que lo hace pues el INVIMA, por supuesto. Nosotros como Superintendencia de Sociedades hemos terminado haciendo la labor de tomar a todos de la mano y nos los llevamos directamente a las regiones, por supuesto, porque hay una armonía y una ganas de cooperar de las otras instituciones que nos acompañan. Entonces vamos con la SIC, vamos con el INVIMA, vamos con Supersolidaria, vamos con el Fondo Nacional de Garantías, pues que al final es el codeudor estrella para los microempresarios. Llevamos las apuestas que tiene Bancoldex como banca del segundo piso, pues para generar unos préstamos a través de las cooperativas en los territorios. Pero muchas veces uno llega allá y se da cuenta que al empresario le hace falta esas soluciones. Nosotros a veces cuando hablamos del ejercicio que nosotros hacemos decimos vamos y llevamos oportunidades y soluciones. Hay que anotar que esto no lo hacemos solo, lo hacemos también con las cámaras de comercio, pero siento que al final hay algo que no está engranando ahí, que debería estar haciendo esa gestión que nosotros estamos haciendo un poco, digamos que dando un valor agregado a la misión que tiene la superintendencia. Precisamente sobre ese papel de las cámaras de comercio, ellas, las 58 que operan en el país, están agremiadas en una poderosa organización que lleva muchos años, una organización gremial que se llama Confecámaras.
¿qué reparos hacer frente a esa representatividad que tiene y cuál es el nivel de representatividad de Confecámaras frente a una pequeña cámara de comercio regional, por ejemplo, en el departamento de Risaralda? Bueno, ahí el tema es un llamado repetitivo que nosotros hemos hecho a la Confederación, y es la necesidad de ser el ejemplo del buen gobierno corporativo. Por ejemplo, en Confecámaras pasan situaciones como cuando nosotros hablamos de buen gobierno corporativo, la elección de una junta, por ejemplo, requiere, y eso está en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de los administradores, hay unos pasos, unas secuencias, un orden lógico, unas actividades que se deben hacer, y muchas veces uno se da cuenta que hay nombramientos y no postulaciones de candidatos y demás, entonces se nombran, ¿no? No hay una cuestión, un ejercicio democrático, por ejemplo, para elegir a sus representantes, y eso es un tema que creo que me parece que afecta al gobierno corporativo. Confecámaras funciona con una junta que tiene 15 cámaras de comercio que hacen parte de esa junta, pero esas 15 cámaras de comercio, 5 tienen un puesto fijo porque tienen una figura de coordinadoras. Entiende, por supuesto. ¿Qué son cuáles? Son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Entiendo obviamente que detrás de eso hay una razón de ser, pero cuando uno va a lo práctico, hablando de Montería, en Montería, por ejemplo, cuando estábamos atendiendo el tema del Frente Frío, la Superintendencia de Sociedades, en un ejercicio solidario de los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades, no tiene nada que ver con nada de otro estilo, sino un ejercicio solidario de los funcionarios, entregamos unos aportes de 8.1 toneladas de víveres y ayudas para el Frente Frío, y en Montería me decían, es muy extraño que la superintendencia, que es mi supervisor, esté apoyando en solidaridad este ejercicio, pero mi cámara coordinadora no y mi confederación menos, ¿no? Entonces como que no sienten como ese respaldo que se hace desde la confederación. Porque además hay un hecho cierto y real, y es que las cámaras de comercio, esas que usted acaba de mencionar, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, representan también fortines políticos, hay que decirlo de ese modo, y es válida la reflexión en torno al papel, sobre todo al rol social y a la función social de esas cámaras de comercio. Es un tema que tiene mucha tela por cortar. En televisión el tiempo es limitado, doctor Rodrigo Riaño. Vienen elecciones este año en cámaras de comercio, elecciones de juntas, y hemos hecho un llamado aquí en la superintendencia, los trajimos a todos y a todas las juntas directivas para decirles, jalen a los empresarios para que sean parte de las juntas directivas, que sean empresarios, que de verdad sepan qué es ser empresario, sepan lo que significa hacer empresa en Colombia, los que deben estar en esas juntas directivas, y traten de bloquear toda la posible politización de las cámaras de comercio del país, porque es bien nocivo para el tejido empresarial. Y democratizarlas, porque de eso se trata un poco también este ejercicio. Muchas gracias al doctor Rodrigo Riaño, superintendente delegado para Asuntos Económicos. Gracias Alejandro Arteaga, y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a compartir este y todos los contenidos de Economía y Bolsillo. Hasta una próxima.